Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 41, ríndele tributo a Poseidón. Más allá del muro, aguas del este, el viento soplaba con un silbido constante sobre las aguas grises del océano. El buque explorador Ofnun, propiedad de las fuerzas marítimas de Marley, avanzaba lentamente por la neblina matutina, escoltado por dos pequeñas fragatas armadas. Era una misión de patrullaje rutinaria, o al menos eso se les había dicho a los soldados a bordo, pero todos sabían que desde hace meses nada en alta mar era rutinario. En la cubierta, 3 soldados se encontraban apoyados en la barandilla, observando el mar picado que se extendía hacia el horizonte. Uno de ellos, un joven de rostro afilado y ojos ojerosos llamado Barney Brown, mantenía un cigarrillo colgando entre los labios, apenas encendido. ¿Lo escucharon anoche?, preguntó, rompiendo el silencio. ¿El qué?, respondió su compañero, Klaus, mientras limpiaba su fusil, otro acorazado de la flota sur, hundido, sin señales de combate, ni bengalas. Nada, solo desapareció. Eso ya es el tercero este mes, murmuró el tercero del grupo, un veterano llamado Farkas. Primero fue la estación avanzada en la Isla Larga, luego el convoy de suministro de la costa oeste, ahora esto. Klaus asintió, mirando el horizonte con una expresión incómoda. Dicen que hay minas marinas, o torpedos secretos de las fuerzas insurgentes, pero los que regresaron de esas misiones juran que vieron cosas. Oyeron rugidos. Vieron sombras enormes bajo el agua. Uno dijo que algo movió el barco desde abajo. Lo alzó. Mentiras de traumatizados, alucinaciones de guerra, replicó Farkas, pero su tono carecía de convicción. Barney dejó escapar una risa seca. ¿Y lo de la base en la isla Ignis? ¿Eso también fue una alucinación? ¿Toda una base arrasada en una noche? Los informes decían que el suelo parecía haber sido quemado, y que había huellas, demasiado grandes para ser armas humanas, y nadie sobrevivió. Recuerdo algo peor, dijo Klaus, bajando la voz. Hace un año, en medio del conflicto con las colonias del sur, un escuadrón aéreo fue abatido. Los pilotos que cayeron al mar sobrevivieron. Uno de ellos dijo que algo emergió entre las olas, una silueta negra, con ojos como carbones encendidos. Luego se hundió otra vez. Nadie lo creyó, hasta que interceptaron una transmisión de emergencia desde una isla no registrada. Un susurro, solo decía: «Está despierto». El silencio se apoderó del grupo por unos segundos. El mar, antes tranquilo, pareció tornarse más denso, más opresivo, pero entonces, un vigía gritó desde lo alto del mástil: «Barco a la deriva al noroeste. Parece destruido». La alarma sonó inmediatamente, los soldados se movilizaron, las fragatas se posicionaron en formación defensiva, mientras el Ofnun se aproximaba lentamente al naufragio. Era un navío militar menor, o lo que quedaba de él. La mitad de su casco había sido desgarrada como por unas garras inmensas, madera carbonizada, torres retorcidas. El aire olía a sal, metal y humo viejo. «Hay un sobreviviente», gritó un soldado desde el bote auxiliar que había descendido hasta los restos, aquí, bajo una lona. El hombre fue subido a cubierta con cuidado. Iba cubierto de sangre seca y barro, su ropa desgarrada, tenía la mirada vidriosa, como si no estuviera del todo presente. Al rodearlo, los soldados intentaron hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba su barco? ¿Quién lo atacó? El náufrago parpadeó, respirando entrecortadamente. «No es natural, no es de este mundo», balbuceó, temblando. «Fue como caminar por el borde del infierno». «Tranquilo, está a salvo ahora», le aseguró un médico del barco. «Había una isla, Dios, una isla maldita, árboles tan altos como torres, criaturas, cosas que no deberían existir, alas como cuchillas, colmillos como lanzas, y él, el rey, lo vi romper la montaña con sus puños». Los soldados se miraron entre sí, tensos. Uno de ellos murmuró: «Una isla. ¿De qué está hablando?». No era una isla, era una trampa, un mundo de monstruos. Nos observaban. Todos nos miraban desde la selva. Comenzó a convulsionar. 2 médicos se arrodillaron junto a él, le inyectaron un sedante. El náufrago gimió algo más, casi un susurro.
no debimos llegar ahí, jamás, y luego cayó inconsciente. Los soldados no dijeron nada por un rato, solo se escuchaban las olas golpeando el casco del barco. ¿Lo llevamos a Marley?, preguntó Klaus finalmente. Sí, respondió Farkas. Quizás el mar le afectó demasiado su mente. El Hoffnung dio la vuelta lentamente, dejando atrás los restos del barco destruido, y mientras se alejaban, muy lejos, en la bruma del horizonte, una sombra se movía bajo el agua, enorme, silenciosa. Mientras tanto, en la isla Paradise, en ese momento, Rey seguiría alejándose, mientras los titanes lo seguían, a lo que Rey después diría: espero que esos chicos ya hayan salido del bosque, y que pronto todos regresen a los muros. Pero después, sin que Rey se diera cuenta, unos de los titanes se detendrían, y después mirarían por fuera del bosque, y en eso, se percatarían de los dos soldados que iban en sus caballos, por lo que ellos saldrían del bosque, y comenzarían a seguirlos, mientras que Rey, después diría: bien, creo que aquí es suficiente, por lo que Rey se giraría, y vería a los titanes, a lo que Rey diría: vengan, donde Rey usaría su equipo de maniobras, y al igual que lo hizo Levi, Rey saldría a una gran velocidad en dirección de ellos, y después comenzaría a cortarlos de sus ojos, mientras ellos se sujetaban su rostro, pero luego unos intentarían atacarlo, donde Rey cortaría sus dedos, para después rebanar sus brazos, y después cortar sus cuellos, mientras que otros también intentaría atacarlo, pero Rey se dejaría caer, y después se volvería a impulsar, y en eso los titanes chocarían unos contra otros, donde Rey volvería a tomar impulso, y después se dejaría caer sobre ellos, así acabando con todos, para después Rey dirigirse hacia un árbol, y el bosque volver a llenarse de un silencio infinito, a lo que Rey diría: qué extraño, juraría que eran más cuando llegamos, donde Rey miraría hacia afuera del bosque, y después diría: a no ser que, rayos, quizás algunos sí los vieron, y puede que los hayan ido a ver, pero en eso Rey volvería a escuchar el ruido de los árboles, mientras unas hojas se caían, al igual que se escuchaba el sonido de aleteos, donde Rey después diría: esta vez no escaparás. Sé que has estado observándome como un parásito, quiero saber por qué, a diferencia de las demás bestias, tú no me atacas, solo me observas, donde Rey miraría una sombra, y después diría: te encontré, por lo que Rey comenzaría a moverse por los árboles, mientras iba esquivándolos, y después, enfrente de él, vería al Pterosaurus, quien estaba volando entre los árboles, a lo que Rey, ya harto, tomaría más impulso, y después al pasar por unos árboles, varios de estos se romperían. Y después Kong comenzaría a caer, pero él se sujetaría de unas ramas, y después se impulsaría, y llegaría a otras ramas, donde comenzaría a moverse a través de ellas, mientras seguía al Pterosaurus, el cual se percataría de esto, pero se sorprendería al ver la intensidad de Kong, donde Kong tomaría más impulso, y después daría un gran salto, mientras se dirigía hacia el Pterosaurus, el cual sería tomado por sorpresa, y después Kong extendería sus brazos, y estaba a punto de sujetarlo, cuando el Pterosaurus realizaría una maniobra diferente, y después volaría hacia otra dirección, mientras Kong se sorprendería, pero se enojaría, pero él lograría reaccionar, y después se sujetaría de otro árbol, para después cambiar de dirección, mientras seguía al Pterosaurus, el cual estaría volando entre los árboles nuevamente, pero después comenzaría a volar hacia arriba, mientras Kong tomaba más impulso, y después el Pterosaurus saldría del bosque, mientras volaba por encima de él. Y en eso Kong también tomaría más impulso, y después también saldría del bosque, y extendería sus brazos para intentar alcanzarlo, pero justo cuando él estaba por alcanzarlo, el Pterosaurus lograría escapar, mientras Kong se sorprendería, pero también se frustraría, por lo que ya no lo conseguiría ver, así Kong comenzaría a caer, mientras que al mismo tiempo que comenzaba a caer, Kong lograría observar cómo es que los titanes estaban siguiendo a los soldados, por lo que se sorprendería. Pero después Kong miraría los árboles, y después él se sujetaría de los diferentes árboles, mientras los destruía, donde Kong caería en el suelo, mientras causaba un fuerte temblor, y levantaba una cortina de polvo, a lo que Kong se repondría, y después miraría hacia arriba, mientras miraba frustrado el cielo, pero luego Kong comenzaría a caminar por el bosque, mientras se dirigiría a la zona por donde llegó, y después saldría del bosque. En ese momento, con el cuerpo de exploración, todos comenzarían a dirigirse de vuelta hacia los muros.
mientras iban cabalgando, donde Eren iría en una carreta recostado, al igual que Krista. En eso, Jin diría, oye, no he visto a Rey, ¿dónde crees que dijo que nos alcanzaría después? A lo que Armin diría, no lo sé, pero fue bastante extraño que nos dijera eso, pero yo escuché que hubo unos soldados que le reclamaron al comandante Erwin sobre que no lograron recuperar unos cuerpos por culpa de unos titanes, donde Jin se sorprendería, y después diría, ¿crees que él los haya ido a ayudar? Donde Armin diría, no lo sé, pero quizás sí es la mejor opción, conociendo cómo es su naturaleza. Rey jamás dejaría a nadie luchar solo. Quizás también escuchó eso, y fue a ayudarlos, a lo que Jin diría, eso tiene sentido, mientras que Levi diría, Erwin, una vez que lleguemos al muro, nos pedirán respuestas, y si ven que llegamos sin nada, ¿sabes lo que pasará? A lo que Erwin mientras tenía una mirada seria diría, lo sé, pero no te preocupes Levi, esta misión no fue en vano, a lo que Levi se sorprendería un poco. Y después preguntaría, ¿a qué te refieres Erwin? Pero en eso, antes de que él dijera algo, uno de los soldados que iba en una carreta donde llevaban sus cuerpos diría, titanes, a lo que todos se sorprenderían, pero después reaccionarían, donde todos se asustarían, y en eso uno de ellos miraría por su catalejo, y después vería cómo vendrían dos soldados cabalgando, mientras traían unos cuerpos, a lo que él diría, malditos idiotas, fueron por los cuerpos, aun cuando les dijimos que no, comandante. ¿Qué haremos? Donde Levi diría, Erwin, será difícil luchar, aquí no hay árboles. Donde Erwin diría, eso lo sé, y no solo es el único problema, también recuerda que hay un risco al frente, el tronco por el que pasamos está más hacia el interior, por donde se encuentra Shingansina, recuerda que tuvimos que rodear toda esta zona, a lo que Levi diría, entonces, será una misión suicida, será todo o nada, a lo que Erwin diría, y jamás creí que diría eso, pero al ser un buen número, quizás nuestras posibilidades de sobrevivir sean mayores. Entre más sean los individuos de un grupo, los depredadores tienen de dónde elegir. Así Levi se sorprendería, pero entendería, donde uno de los soldados que iba con uno de los cuerpos diría, ahí está el grupo, mientras que el otro diría, demonios, si nos están siguiendo los titanes. Creí que ese tipo dijo que se haría cargo, a lo que el otro diría, eran demasiados. Quizás fue devorado por la mayoría, ¿no los viste? A lo que el otro diría, eso lo sé, pero, a decir verdad, si no hubiera sido por él, creo que no hubiéramos conseguido traerlos de vuelta, y por eso, gracias, donde el otro soldado estaba a punto de decir algo, cuando sería tomado por uno de los titanes, mientras su compañero observaba esto con impotencia, al mismo tiempo que se detenía, mientras gritaba, no, pero después el titán se comería a su compañero, dejándolo sorprendido, pero completamente inmóvil, para después un titán acercarse a él, y en eso sujetarlo, pero el soldado no se movería. Mientras el titán comenzaba a abrir su boca para comérselo, pero antes de que muriera devorado por el titán, este sería abatido, mientras Mikasa al mismo tiempo que usaba su equipo de maniobras, lo usaría para bajar del titán, donde su cuerpo caería en seco contra el suelo, pero luego otro soldado diría, vienen más titanes, por el flanco derecho, a lo que Erwin diría, todos, deprisa muévanse, mientras Armin decía, Mikasa, a lo que ella diría, ya voy, donde ella subiría su caballo, y después comenzaría a cabalgar. Mientras le decía al soldado, muévete si no quieres morir, donde el soldado reaccionaría, y después diría, sí, por lo que él también subiría su caballo, y después se movería, donde Levi diría, demonios, esto será más complicado Erwin, a lo que Erwin diría, eso lo sé, pero no podemos hacer nada, solo tenemos que seguir hacia adelante, donde Levi estaba a punto de decir algo, cuando de un momento a otro, todos los caballos reaccionarían asustados, y después todos se dispersarían más por esa zona. Mientras unos soldados decían, demonios, ¿qué les pasa? Mientras intentaban hacerlos reaccionar al mismo tiempo que tiraban con fuerza de las riendas, donde Reiner diría, ¿qué ocurre? A lo que Jin diría, demonios, los titanes asustaron a los caballos, pero luego Armin se percataría de algo, por lo que diría, no fueron los titanes. En eso, Jin diría, ¿qué? ¿De qué hablas Armin? A lo que Armin respondería, si hubieran sido los titanes, desde hace un rato los caballos se hubieran asustado, pero no lo hicieron.
a lo que Jin se sorprendería, y después diría, espera, Armin, ¿quieres decir que? A lo que Armin diría, sí, algo más los asusto, mientras Jin decía, pero no logro ver nada, cuando de repente, de un momento a otro, varias partes de la tierra se abrirían, y después algunas cortinas de polvo se alzarían, mientras todos eran tomados por sorpresa, donde uno de los caballos relincharía, mientras el soldado que iba montándolo gritaba del dolor, para después ambos caer, mientras el caballo seguía, y salía de la cortina de polvo cubierto de sangre, donde todos los demás soldados se repondrían, pero después al ver al caballo, unos dirían, no puede ser, ¿qué le pasó? Pero luego una gran cantidad de dimetrodones saldrían corriendo de las cortinas de polvo, mientras daban fuertes rugidos, y para sorpresa de todos, iban detrás de ellos, donde los soldados que iban en las carretas se sorprenderían, pero se asustarían, donde dirían, comandante, pero luego Erwin diría, demonios, Kaijins, a lo que Levi diría, solo esto nos faltaba, más de esas bestias. Pero luego cruzarían una llanura, y ahí se encontrarían con un grupo de camarasaurios, los cuales al verlos, y al ver a los dimetrodones se sorprenderían, pero también comenzarían a correr, mientras que todo el cuerpo de exploración al verlos se sorprenderían, pero al recordar lo que sucedió con el Brontosaurus se asustarían, mientras unos decían, no puede ser, más de esas bestias de cuello largo, no tuvimos suficiente con el anterior, pero luego Hanji se daría cuenta de algo. Por lo que diría, Erwin, estos son diferentes del anterior, a lo que él diría, ¿de qué estás hablando Hanji? Donde Hanji diría, estos no parecen ser agresivos como el que nos atacó en el bosque de los árboles gigantes, además su apariencia es otra, obsérvalos bien, mientras que Erwin diría, tal vez tengas razón, pero ¿por qué lo dices? A lo que Hanji diría, podemos movernos entre ellos, y escapar de esos Kaijin que salieron de la tierra, donde Erwin estaba a punto de decir algo, pero luego un soldado diría, señor, más titanes. Y también se están acercando, a lo que Levi diría, demonios, si vamos a hacer algo, tendremos que hacerlo ya, donde Erwin miraría esto, y después diría, la situación es mala, lo único que podemos hacer es seguir con el rebaño de estas criaturas, seguiremos tu plan Hanji, donde ella se sorprendería, y después Levi diría, ¿y qué hay del risco? A lo que Erwin diría, debemos seguir en línea recta, una vez que lleguemos ahí, deberemos rotar, y si corremos con suerte, llegaremos al puente, donde Levi diría, entendido, pero luego los dimetrodones también entrarían al rebaño de camarasaurios, pero para sorpresa de los chicos, ellos ignorarían a los grandes herbívoros, e irían tras ellos, donde Jin diría, demonios, esas cosas aún teniendo animales más grandes, van tras nosotros, porque, son iguales a las del bosque, y son iguales a las que entraron a los muros, donde Armin después los miraría, y en eso pensaría, iguales a las de los muros, Jin tiene razón, estos Kaijins van detrás de nosotros. Pero no tras los otros Kaijins, ¿será acaso, que tienen algo en contra de los humanos? Pero si ese es el caso, ¿por qué? Donde un dimetrodon subiría a la carreta donde iba Krista, y después Ymir se daría cuenta de esto, por lo que ella también subiría a esa, mientras decía, Krista, pero luego Ymir de una patada lograría tirar al gran reptil, mientras este caía, donde unos soldados verían que al tener sus cuerpos bastante largos lograrían evitar que subieran, donde ellos comenzarían a usar sus hojas para golpearlos. Mientras también movían sus caballos contra los dimetrodones para hacer que ellos perdieran el equilibrio, y se tropezaran, donde unos soldados dirían, lo podemos hacer, estas cosas tienen la desventaja de que sus piernas son cortas, donde todos los demás también verían esto, y comenzarían a entrar en confianza, mientras unos decían, lo podemos lograr, pero luego un soldado escucharía una voz familiar, y en eso se giraría, y vería a su mujer, y a su hijo montados en un caballo. Mientras también iban cabalgando, donde el soldado diría, mi amor, donde su mujer diría, querido, te estábamos esperando, así que decidimos venir por ti, mientras su hijo decía, papá, llévame a cazar, vamos a cazar la cena para que mamá la cocine, donde el soldado se acercaría a ellos, y después diría, sí, regresemos a casa, mientras que un soldado que iba a su lado, observaría que su compañero se estaba alejando, donde diría, oye, pero ¿qué estás haciendo? Pero después el soldado gritaría del dolor.
mientras soltaba su caballo, y después sujetaba su brazo, el cual habría sido arrancado, mientras el otro soldado se quedaba sorprendido, donde diría, ¿pero qué demonios? Pero luego un segundo Dimetrodón lo atacaría, y después él caería de su caballo, junto con este, y los Dimetrodones comenzarían a asesinarlo, mientras que por otro lado, lo mismo le sucedería a más soldados, los cuales estarían gritando del dolor, mientras también se alejaban del grupo, donde Jin diría, ¿qué demonios está pasando? Mientras que por un lado, Reiner estaría cabalgando, cuando en un costado, él también vería a su familia, los cuales le dirían, Reiner, vuelve a casa, donde Reiner diría, mamá, papá, mientras que Bertolt le diría, Reiner, ¿qué haces? En eso, otro soldado diría, ¿qué rayos está pasando? Mientras que Hanji también observaría esto, y después diría, ¿qué sucede? Porque todos repentinamente comenzaron a comportarse de una manera tan extraña, como si algo los estuviera alejando, pero luego, Hanji miraría a unos Dimetrodones, y después se sorprendería.